En el año 2005 estalló en Brasil lo que se ha llamado el escándalo de corrupción más grande de su historia. En ese momento se comprobó que altos funcionarios del Partido de los Trabajadores, el partido de que entonces lideraba el presidente Lula da Silva, recibían sumas mensuales de dinero para que los parlamentarios aprobaran sus proyectos de ley. Eso dio pie a un juicio muy largo en donde resultaron implicados 25 funcionarios del Partido de los Trabajadores, entre los cuales figuraban no solamente las cabezas del partido, sino el hombre de confianza de Lula da Silva, José Dirceu, quien era el ministro entonces más importante de su gabinete. En los últimos años se han presentado por parte del partido y de los funcionarios y sus abogados defensores varios recursos de apelación que hasta este momento no habían sido atendidos. Sin embargo, recientemente el Tribunal Supremo o la Corte Suprema de Justicia brasileña, en un voto muy casi empatado, 6 votos contra 5 de los 11 magistrados, acordó ayer reabrir el caso, es decir, abrir los recursos de apelación de 12 de los 25 funcionarios. Esta decisión ha generado mucha controversia. En los últimos años, a raíz de este juicio, se había generado una especie de confianza entre los brasileños y su sistema judicial. Se ha roto esa confianza, se ha acabado realmente la confianza entre los brasileños y sus jueces. Yo creo que todavía no, y justamente porque nos está, en este caso, nos está cuestionando el hecho de que fueron condenados, de que hay corrupción. Lo que estos recursos van a permitir es quizás cambiar las penas, las sentencias de los condenados, ¿no? Entonces, por ejemplo, cambiar el régimen cerrado hacia semiabierto, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, que Dirceu, que fue el número 2 de Lula, podría ser, de hecho, la Dilma Rousseff hoy, ¿no? Sería su candidata a presidente. En vez de estar encerrado en una detención, cumplir la pena en su casa. Entonces, pero obviamente es un debate muy apasionado, porque lo que está en cuestión aquí es la impunidad. La gente que convive con una policía violenta, con una ley que solo funciona para los más vulnerables, pues entonces ve a los políticos que pasan años sin, pues, aunque sean condenados, no son detenidos, no cumplen su sentencia, y yo creo que ese es el tema acá. ¿Eso permitiría entonces unos juicios larguísimos, la prescripción de algunos de los delitos o reducción de las penas? Así es. Incluso, exactamente, ese es el punto. Thomas Spar. Yo creo, a diferencia de Pablo, que sí hay cierto escepticismo, por lo menos entre algunos de los brasileños. Yo me acuerdo de haber leído algunos editoriales el año pasado cuando comenzó el juicio en la Corte Suprema de Brasil, y se hablaba de que era una señal de progreso en Brasil. Que ahora vuelvan a reabrir este juicio, yo creo que hasta cierto punto sí reabre algunas de las heridas del juicio que ha sido llamado el juicio del siglo. Un juicio que, por cierto, estuvo a punto de tumbar al entonces presidente Lula da Silva. No sé, o sea, por supuesto falta ver qué efectos pueda tener y cuánto pueda durar el juicio, pero sí creo que hay cierto escepticismo en alguna parte de Brasil. La presidenta de gobierno, Dilma Rousseff, es del partido de Lula da Silva, ha sido considerada su sucesora. ¿Esto tiene algunas implicaciones, Mark, para las elecciones del año entrante, en donde ella está también, su mismo partido está también en juego? No lo sé, me pregunto si puede tener un efecto también en las protestas sociales. Si esto, reconozco que no conozco bien el caso de Brasil, pero si las protestas que ha habido en los últimos meses puede alimentarlos este descontento. Pero de todas maneras, viéndolo desde lejos, si son culpables los acusados, me imagino que tendrán un proceso justo, un recurso, y podrán, vamos, la sentencia será, si son culpables serán declarados culpables. Poder recurrir una sentencia, esto ocurre en cualquier país democrático. A mí me parece natural que una condena tan fuerte pueda ser recurrida, y me parece que entra dentro de la ley brasileña, ¿no? Por eso yo decía, Moni, que yo creo que yo tengo que aclarar aquí mi punto de vista, porque yo creo que sí hay un escepticismo. Yo estoy de acuerdo contigo, Tomás. Pero yo creo que a largo plazo quizás la justicia no esté condenada a un escepticismo total, a una desconfianza total de las instituciones. Yo creo que yo estoy pensando en el voto del ministro Celso de Mello, que de hecho fue el responsable por el desempate, y yo creo que lo que él tenía en mente era la historia, porque un año más, un año menos, al final son condenados, son culpables.
Pero eso sí, mientras tanto, yo creo que hay un efecto político. Yo creo que no solamente, o sea, el tema del mensalón está directamente relacionado a las protestas, porque la gente también salió a las calles por el tema de la impunidad, y yo creo que el mensalón es como la vitrina del problema.